Mi nombre es Juan Domínguez, soy parte de Uruguay, van a ser y bueno, trabajo en línea de investigación de la ONG. Bueno, ha surgido esta charla que habla sobre la flora y sus roles en la conservación y la rehabilitación. Bueno, vamos a pasar por temas que son las flores y roles ecosistémicos en la conservación, el hábitat, que es sobre donde tenemos a la hora de eso, de conservar, de restaurar, de rehabilitar. Vamos a hablar un poco sobre las especies nativas, las criollas, las exóticas invasoras. Vamos a hacer unos talleres, unos pequeños talleres individual, donde vamos a hablar de las especies exóticas, las nativas y las exóticas con las que convivimos. Y bueno, y después vamos a meter en estos conceptos de rehabilitación ecosistémica el parque flora como una herramienta para en la conservación. Y bueno, vamos a hablar un poco también de lo que sería un manejo ecológico del jardín, y vamos a hablar también de conceptos como el ecosistema manzana y el subecosistema vivienda. Bueno, la flora y sus roles ecosistémicos. La energía viene del sol. La energía viene del sol. Son los organismos fotosintéticos las que la captan esa energía y la transforman en hojas, ramas, frutos, esa. Luego se convierte en materia disponible para los siguientes. La madera, la corteza. Nosotros vamos a ver la acción, donde podemos intervenir. Bueno. Sí. Puede ser, sí, creo que sí. Creo que está grabando. Se está grabando. Ah, bien. Entonces, la flora lo que hace es la interacción entre el suelo y el cielo, que llamo yo. Regulan la humedad ambiente, mejoran la calidad del aire, sujetan el suelo, y amortigua altas temperaturas y fuertes lluvias, generando eso, cobertura del cielo, cobertura del suelo. Y bueno, en tercera parte, lo que genera es hábitat, hace para que vuelva la fauna, para que haya presencia de fauna. A la hora de conservar, en los procesos que se llevan adelante, buscamos la presencia de ciertos animales prioritarios para la conservación, indiquen que esa zona es estable o que correspondería conservarla. Sin embargo, esos procesos muchas veces llevan mucho tiempo, ¿verdad? Llevan mucho tiempo, llevan mucha investigación, llevan fondos en muchos casos, conseguir cámaras, ir a hacer estudios in situ, trabajar con la población local, tener información de base, por ejemplo, eso de la flora y de la fauna que hay en la vuelta, escribir informes que muchas veces son complejos, son grandes, son específicos, para que eso llegue a las autoridades, ¿verdad? Y podamos generar algún tipo de conservación, ¿verdad? Sin embargo, es sobre lo que trabajamos, sobre el hábitat y sobre la conectividad o el que pueden haber conectados. Bueno, productores primarios, organismos fotosintéticos o autótrofos, generan su propio alimento, la energía, absorben esta energía del sol y la ponen a disposición. Interacción entre el suelo y la atmósfera. La flora respira dióxido de carbono durante el día. Respira oxígeno a la atmósfera.
de los sistemas radiculares. Como emular gráficamente tramado de sistemas radiculares, tenemos lo que es el efecto esponja, reteniendo el agua, evitando, por ejemplo, grandes inundaciones. Cuando hay grandes caídas de agua, grandes lluvias, los sistemas radiculares están cuando hay sistemas radiculares, sobre todo de la flora nativa, esas grandes lluvias son amortiguadas. Bueno, y después la flora tiene otra particularidad que es la evapotranspiración foliar, donde mucha del agua que toman en el suelo y en el subsuelo es transpirada por la parte de abajo de las hojas. ¿Qué sucede con esto? Que regulan la humedad del ambiente. Por ejemplo, una de las principales ventajas que esto tiene es que bajan el peligro de incendio, ¿verdad? Vale destacar ahí que el año pasado, en todos los incendios que hubieron, ninguno fue de un monte nativo, ¿verdad? Lo que habla de cómo la flora nativa también tiene un papel regulador en el clima y no solo tiene un papel regulador también en el clima. Bueno, hábitat. Podemos entender por hábitat que es la conjunción de factores bióticos y abióticos que permiten el soporte de la vida de alguna especie, de alguna población. Bueno, dentro del hábitat podemos anotar alimentos, refugio, flora, fauna, clima, indicadores como insectos, líquenes, organismos del suelo, hongos, que muchas veces son los que nos indican que un hábitat está sano, cuando detectamos la presencia de líquenes, insectos. Y bueno, de acá lo que quiero destacar es que un hábitat puede contener especies nativas, exóticas o un conjunto de ambas. Algunas características de la flora. Estoy haciendo como una introducción genérica a la flora. Bueno, tenemos especies herbáceas, grasas o cactáceas, leñosas, leguminosas, anuales, bianuales, de hoja caduca, de hoja perenne. Estos conceptos pueden ser vistos, principalmente son conceptos de jardinería, pero hacen a la charla por estas particularidades que tienen, por estas características que tienen las especies de flora, que pueden ser combinadas entre ellas, ¿no? Estas especies. Y bueno, ahora más adelante vamos a mostrar acá también que hay dos principales tipos de sistemas radiculares. Más superficial, y la raíz pivotante tiene un crecimiento más apical, a niveles más bajos. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño taller de percepción individual de flora, donde vamos a tomar una hoja y lápiz o dry pens. La pregunta es, ¿qué especie de flora reconozco en mi entorno? ¿Las puedo dibujar? ¿Las puedo nombrar? ¿Les puedo asociar a alguna especie de fauna? Entonces vamos a agarrar una hoja, vamos a hacer una lista de especies que conozco de mi entorno, material con el que nosotros nos quedamos luego para... Bueno, y acá la pregunta es si les puedo asociar fauna. Y bueno, y para los que estén conectados online, lo pueden hacer desde su casa. Supongo que estarán viendo la consigna. Va de eso, de hacer una lista de flora de las especies que reconozco en mi entorno. Vamos a tomar unos minutos para eso. Y a medida que vamos haciendo la lista de especies, cada uno individualmente, vamos a ir también separando nativas de exóticas. Las que reconozco que son nativas, les pongo una N al lado, y las que reconozco que son exóticas, les pongo una E. Y bueno, no tengo por qué saber qué especies son las que sean nativas o exóticas, pero por ahí va la búsqueda del taller también.
Bueno, y ahí dentro del taller, a medida que vamos diferenciando nativas de exóticas, y vamos haciendo esa lista de flora que conocemos de nuestro entorno, la invitación también es a generar con algún criterio inventado una asociación de especies. Entonces, por ejemplo, creo que ahí me escriban vino con día con otra, porque inventado. Por ejemplo, porque me gusta cómo queda. Por ejemplo, porque me da sombra y la otra flores coloridas. Bueno, entonces la invitación es en una modalidad así como de juego, ¿no? Para que sea que inventemos válido, ¿verdad? Eh, una asociación de 3 o 4 especies con algún criterio inventado. Se anime, lo deja escrito ahí. Bueno, ¿cómo vienen por ahí? Sí, como, ¿no? Digo, de flora que te rodea. Bueno, ahí está, que puede ser eso, con el nombre que lo conoces o con el nombre. Es también a ver, el taller también a lo que invita es a que cada uno pueda también ver ahí reflejado un poco la flora que reconoce, ¿no? La flora que reconozco de mi entorno, ¿verdad? Uno lo escribe, hace como esa lista y un poco da cuenta, ¿no? Mirá, este, bueno, y con la tercera parte del taller, que era la de generar una asociación de especies, se introduce el concepto este de el parche flora, ¿verdad? Que resuena ahí dentro de esta diapositiva. Eh, Realmente es eso, es una asociación de especies de flora que generan así relaciones benéficas. Bueno, entonces algunas definiciones. La definición de especies nativas son aquellas que se originaron naturalmente en, en un territorio, interactúan con las condiciones climáticas locales hace miles de años. No solo están adaptadas al regulador en el ciclo hídrico de las cuencas, por esta función que les contaba de que pueden ellas levantar agua de las capas inferiores del suelo. Entonces, en épocas de sequía o de poca disponibilidad de agua, la flora nativa, si está ubicada donde tiene que estar, según cuencas, eh, tienen la capacidad de regular papel regulador en el ciclo hídrico. Además, la flora nativa es el lugar para las especies de fauna nativa, ¿verdad? Bueno, las especies exóticas son especies que se desarrollaron naturalmente en otra región, que fueron introducidas zonas, esa es la definición de una especie exótica. Las especies exóticas invasoras cumplen esta misma característica, o sea, fueron también ingresadas. Y la particularidad de las especies exóticas invasoras es que lo primero que encuentran, que no encuentran en un nuevo territorio es depredador. Por tanto, ya de por sí se ven favorecidas en una nueva región. Luego, otras características que presentan es un gran índice eh, un gran índice de propagación en su semillado y un gran índice de germinación una vez que tocan. Exóticas invasoras, generalmente cuando largan sus semillas, estas viajan muchos kilómetros, muchos o no tantos, pero la cuestión es que cuando tocan suelo predominan a la hora de germinar, presencia de nutrientes a las especies vivas, bueno, eso, convirtiéndose en invasoras por esta característica de que empiezan a ganarle al monte nativo. Hay poca disponibilidad para eso, para que se desarrollen las especies que se adaptaron a del ambiente. ¿Por qué es importante tener en cuenta la flora nativa en términos de conservación y restauración?
porque son especies locales que habitan en territorio hace miles de años, crecieron y se distribuyeron según la disponibilidad de agua en el suelo y en la atmósfera, es decir, que están distribuidas en el territorio según la disponibilidad de agua en el subsuelo y en la atmósfera. Por algo hay pastizales donde hay pastizales y por algo hay monte donde hay monte, por algo hay humedales donde hay humedales. Bueno, acá hay términos que ya hemos pasado. ¿Y por qué es importante la flora nativa también? Es importante resignificar nuestras especies en lo que es la jardinería del paisajismo local, ¿verdad? Y urbano, y de las viviendas. Porque dentro de lo que es la jardinería o el paisajismo, están muchas veces ponderados los valores decorativos, ornamentales de la flora, y muchas veces eso está asociado a especies exóticas que vienen de afuera, ¿verdad? Que tienen como su origen ahí en los jardines ¿no? ingleses o franceses, que es un modelo que se toma, que no es que esté mal, pero a la hora de hablar de conservación o de restauración, está bueno recibir una nativa también para lo que es la tienda, las manzanas, la ciudad, los parques. Bueno, como les contaba, la flora nativa se distribuye naturalmente según las cuencas y las ecorregiones. Lo que quiere decir esto es eso, que por algo hay pastizales donde hay pastizales, por algo hay monte donde hay monte, por algo hay humedales donde hay humedales. Es decir, que la flora se fue distribuyendo a lo largo de los miles de años, se fue desarrollando acá, se fue ordenando, ¿no? Y las características que encontraba en la atmósfera y en el suelo. Bueno, especies nativas, simplemente una diapositiva mostrando algunas especies nativas. Tengo la petunia, el caraguatá, que es una especie de cactácea que muchas veces está asociada como a un campo nuestro. El caraguatá se dice que el campo está sucio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es una especie que no. Eso, que generalmente es indicadora de un suelo compactado, de falta falta de descanso, de falta de aireación en el sistema alimentar. Nombrarla también porque a la hora de hablar de conservación o de rehabilitación o restitución, está bueno tener en cuenta no toda la gama de especies. Toda la gama me refiero a eso, a especies herbáceas, especies leñosas, especies cactáceas, especies gramíneas. Bueno, ¿por qué actuamos sobre la flora? ¿Por qué no tenemos incidencia a la hora de conservar, restaurar, rehabilitar? Es lo que podemos hacer a la hora de extraer la acción. Y acá un simple ejemplo inventado, un ejemplo bastante exagerado de lo que es la pirámide trófica o la cadena trófica o los niveles de energía, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos un puma, por ejemplo, es un ejemplo exagerado. Realizamos una población estable de venados de campo, por ejemplo, que precisan 100 hectáreas de pastizal, ¿verdad? Lo que nos muestra por qué nosotros intervenimos en la flora a la hora de conservar al puma, que es lo que muchas veces vamos a buscar en esto de poner cámaras, en esto de hacer, ¿no? procesos de conservación, ir a buscar la foto de ese animal prioritario para la conservación, para comprobar de que tenemos que restaurar el ecosistema de base. Bueno, simplemente un ejemplo para explicar eso. Pero ahora voy a hablar un poco de las especies exóticas, que también ahí muchas veces están, no las tenemos como mal vistas a la hora de hablar de la conservación, de la restauración. Cosa que desde algún lugar entiendo que está bien, que no cumplen los roles ecosistémicos, que sí cumplen las nativas, pero la menciono porque la realidad es que vivimos rodeados de flora exótica también, ¿verdad? Y bueno, y decir que eso, ¿no? ¿A quién no le gusta el romero? ¿A quién no le gusta la naranja? ¿A quién no le gusta el limón? ¿No? ¿A quién no le gusta un roble también cuando lo ve en la calle, en la vereda o ¿no? en la casa o en la plaza, ¿verdad? Y también eso, ¿no? La cantidad de montes de eucaliptus que tenemos en todo nuestro territorio y que también estoy seguro que a la mayoría nos gusta. Entonces, como empezar a desmitificar un poco esto de que conservar o restaurar es solo con especies nativas, entiendo el fundamento detrás de eso, sin embargo, la realidad es que convivimos con especies exóticas. Convivimos con especies exóticas.
pino, eucaliptus, fresno, roble, cedro, paraíso, liquidambar, ligustro, ligustrina, pitosporum, zarzamora, pasto brasilero, acacia playa, cledicia, ciprés, entre muchas otras, ¿verdad? Como habrá muchas especies frutales también, o también vegetales, verduras, mucha flora exótica nos rodea. Lo que sí es un problema son las especies exóticas invasoras, por lo que hablábamos hoy de la capacidad de propagarse y de ganarle el territorio a nuestras especies. Nombraba algunas, la gledicia, no sé si la tienen reconocida, también se le llama la espina de Cristo. La particularidad es que tiene unas espinas muy grandes y que realmente eso, cuando tira sus semillas, toma el suelo del monte, se ve así muy, muy marcado la semilla de gledicia. Bueno, el ligustro, no sé si lo conocen, la zarzamora, que muchas veces también acá nos confundimos. He pasado por ese proceso de creer que la zarzamora era nativa primero, después de decir, bueno, no es nativa, pero es exótica, pero me gusta, es linda, un lindo fruto. Bueno, a pasar a entender que es una especie sumamente invasora y de que también es sumamente difícil de combatir para sacarla, una vez que se empieza a afianzar. Bueno, después nombrar el pasto rosado, que es una especie que está avanzando por los bordes de las carreteras que tienen los bordes manejados, ¿verdad? Donde eso, el pasto está generalmente cortado. Bueno, ahí tal vez el nombre científico del pasto rosado. Yo también. Lo podemos buscar, lo podemos buscar. Gracias por la pregunta. Pero bueno, ahí también nombrar que eso, que muchas veces las infraestructuras humanas, en este caso las carreteras, dan lugar al ingreso de especies, y a que se asienten especies tóxicas. Y bueno, el pino, ¿no? ¿verdad? También. Y sin embargo, ¿cómo nos gusta prender la estufa o el pino? Darle un valor también. Bueno, entonces, ¿qué hacer con las especies exóticas invasoras? Que serían como el problema en esto, ¿no? El problema real en esto. Se pueden podar antes de la floración para evitar el semillado. Se pueden extraer y suplantar por un parche de flora nativa. Muchas veces se habla de quitar una especie exótica y poner una especie nativa. La realidad es que esa especie nativa que se ingrese le va a costar adaptarse. Por eso el parche flora como concepto nomás de asociación individual. Bueno, ¿qué hacer con las especies exóticas invasoras? Retirar los individuos nuevos cuando van naciendo. Es otra de las técnicas que se puede usar, ¿verdad? Abajo, pero es otra de las de esta expansión, ese crecimiento. Y después, otra de las cosas que se pasa con las especies exóticas invasoras, que muchas veces presenta un problema también, esa, ¿verdad? Es decir, exóticas, limpiemos, saquémoslas. En la costa está sucediendo que se están poblando y la gente local está queriendo preservar la flora que la rodea, flora muchas veces que es principalmente exótica, y en querer preservar esa flora, con lo que se encuentran es con vecinos nuevos que van llegando, van comprando, accediendo a tierras, comprando terrenos y los limpian, ¿verdad? Que queremos conservar, pero esa conservación muchas veces es de flora exótica. Entonces, nada. De la problemática esa, ¿verdad? Además de que perdemos todas las características del suelo y toda la calidad del suelo, ¿no? Bueno, algunos conceptos puestos con mis palabras no tienen una. Pero nos vamos a meter en el concepto de rehabilitación ecosistémica. Entonces, la restauración ecosistémica, así a grandes rasgos, sería volver al ecosistema madre. Entonces, cuando hablamos de restauración,
si lo ponemos en su definición, sería volver al ecosistema madre. Cosa que es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, la recuperación ecosistémica lo que plantea es una metodología para ir hacia una restauración. La metodología hacia atrás los pasos que se dieron mal, entre comillas, en pos de volver al ecosistema madre. ¿Verdad? Por poner un ejemplo, hablando de las rutas, ¿no? De las infraestructuras viarias, la restauración ecosistémica sería que no esté esa carretera ahí y que ese ecosistema vuelva a tener todas sus funciones principales. La carretera está, por lo tanto la restauración no es posible. La teoría sería retirar. De ir hacia un ecosistema. La rehabilitación ecosistémica lo que propone, por definición, es basado en el ecosistema madre, en lo que había acá, integrar los componentes actuales trópicos y integrarlos a las necesidades ecológicas. La cuestión es integrar los componentes, observar las necesidades ecológicas de un ecosistema madre que aquí estaba antes. Eso es lo que propone la rehabilitación ecosistémica. Como dice aquí abajo, la ecosistémica propone generar lo nuevo. Hay que estudiar los componentes actuales, hay que ver qué había antes y hay que proponer una integración de eso. O de generar, ¿no? Una ciudad verde, una estructura verde. La regeneración ecosistémica, que también es otro término que se escucha mucho, tiene que ver con el regenerar sobre todo la flora. De la cantidad de... La rehabilitación ecológica con flora nativa es un proceso. ¿verdad? Entonces, podemos ver 4 etapas. La primera es la de manejo del suelo, que es lo que se ve degradado, ¿no? A la hora de bueno, de las intervenciones. Entonces, la primera etapa es la de manejo del suelo, preparar la zona para la reinserción de flora. La segunda etapa sería la inserción de especies pioneras, especies que ahora vamos a ver lo que quiere decir. La tercera etapa sería la inserción de especies específicas de la región. Las especies pioneras son, ahora lo vamos a ver, pero son especies que, por sus características, pueden soportar esa primera plantación. ¿Verdad? Hay un suelo que estuvo degradado, un suelo que se trabajó un poco para que esté apto para recibir flora de vuelta, y ahí se ingresa con especies pioneras. ¿no? Ahora vamos a ver. Especies específicas serían ya especies más sensibles, más delicadas, que necesitan de un, entre comillas, ecosistema anterior para poder ser introducidas. Y bueno, y lo último sería la extracción de exóticas invasoras. El parche flora, una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para la recuperación del suelo, que es donde tenemos el mayor problema. Que sin un suelo que aguante la flora, no podemos generar un ecosistema o un hábitat ¿no? Sustancial, por decirlo de alguna manera, que cumpla con las funciones que precisamos que cumpla, ¿verdad? Bueno, las especies pioneras son las primeras especies que se reinsertan en el suelo degradado. ¿Qué características tienen? Amortiguan altas temperaturas, o sea, pueden soportar altas temperaturas, pueden soportar inundaciones o sequías, pueden sobrevivir a periodos de poca disponibilidad de nutrientes, pueden generar hábitats básicos para la inserción de especies más sensibles y especies más específicas, atraen microorganismos que favorecen los procesos de suelo y descomposición, son refugio para microfauna y alimento para aves. Todo esto en el primer año. Ya como las características ¿no? de las especies pioneras de un parche flora que se reinserta. El primer año debería, a grandes rasgos, luego insertar especies más específicas. Un parche flora, ahora comienzan una serie de dibujos, bocetos, por mí, que tratar de describir un poco esto. El parche flora genera cobertura de cielo, es decir, que tiene un rápido desarrollo foliar, cubre el primer estrato del cielo el primer año también, ¿verdad? O sea que crece, tiene un rápido desarrollo foliar y ya cubre
ya le da sombra al suelo el primer año. La cobertura del suelo, estamos hablando del parche, ¿no? De la asociación de especies. Podemos ver una especie leñosa, un árbol, podemos ver una especie que sería una cactácea, ¿verdad? Que tiene acá como una flor amarilla. Especies reales, en este caso, creo que sí. Ver la asociación. Y después tenemos, bueno, y acá mostrarte eso, que hay un sistema radicular que la retención del suelo. Hay otro sistema radicular que tiene un crecimiento apical, que en su crecimiento lo que hace es descompactar el suelo, haciendo que va descompactando, y las gramíneas lo que hacen es retener el suelo en un estrato superior. Ahí está la asociación de los sistemas radiculares. Lo mismo sucede bueno, los sistemas radiculares pueden levantar minerales del subsuelo también, del subsuelo. Crecimientos foliares, también la cobertura de estratos del cielo, amortiguando, por ejemplo, grandes lluvias. La gota de agua cuando viene en un diluvio, pega primero en la hoja que está arriba y luego va cayendo, regando como paulatinamente hasta llegar al suelo, donde además hay una especie de gramínea, o sea, un pasto, esperando esa gota también para amortiguar esa caída. Todo cosas que hacen a que podamos preservar nuestro suelo. También el parche flora genera mucha cantidad de biomasa el primer año. Y también acá, que lo vamos a ver, lo que se recomienda es que haya una especie leñosa de hoja caduca para que esa especie pierda su hoja en el primer año. También tiene mucha biomasa aportándola a ese mismo suelo. Estaba hablando de eso, de manejo ecológico, un poco, ¿no? de lo que sería la jardinería o el paisajismo, ¿verdad? No podar y retirar y llevarlo a otro lado, sino mantenerlo ahí. Entonces mantenemos la biomasa que captamos. Una especie de herbácea perenne que nos genera cobertura de suelo durante varios años, durante 3, 4 años. Característica de una especie perenne, ¿verdad? Eso, fijando el suelo, manteniéndolo retenido durante 3, 4 años. Una especie anual con raíz apical, en esto que les contaba de una especie que tenga un crecimiento radicular apical para que cuando crece nos ayude a descompactar ese suelo. Y bueno, y dentro de esta asociación se recomienda también poner una especie leguminosa que puede ser alguna de las anteriores, además de carbono atmosférico, nitrógeno, ¿no? Es muy importante para todo el crecimiento foliar, para que se generen nitratos en el subsuelo, para que luego sean todo lo que es verde se asocia al nitrógeno. Un esquema bien del parche flora y su aplicación sobre el suelo, ¿verdad? Entonces, compactado. Asociamos raíces. Articulada, lo retiene el suelo a un nivel más abajo. Todo eso haría que en un periodo de 1 o 2 años nuestra calidad de suelo haya mejorado muchísimo. El hecho de asociar especies con distintas características. El cielo, realizamos generar una especie que cubra la bóveda superior. Una especie leguminosa y una así se vería como esos esquemas, ¿no? Una especie leñosa caduca que cubre el estrato superior del cielo, una especie perenne de herbácea, una especie que compacte el suelo y levante minerales del subsuelo, y una especie leguminosa. Y bueno, y acá damos otro paso en dónde tenemos incidencia real hoy a la hora de conservar, de preservar, de restaurar.
Es una pregunta que yo personalmente me hago, ¿no? ¿Qué puedo hacer realmente hoy como individuo, como sociedad? Entonces, a lo que llegué, el lugar donde tenemos mayor incidencia real cada uno es en la vivienda de cada uno de nosotros, la vereda de cada uno de nosotros, en la cuadra, en la manzana, aunque ya en la cuadra y en la manzana ya implican una gestión un poco más compleja, ¿verdad? Ni que hablar en las plazas, en los parques, en la rambla, en las escuelas, y las gestiones más complejas todavía, ¿verdad? Gestiones complejas me refiero a, sobre todo, a que implica que las personas se junten y se pongan de acuerdo, ¿verdad? Entonces, viendo eso como una de las grandes dificultades, es la vivienda donde tenemos nuestro mayor poder de acción, las personas hoy a la hora de conservar, restaurar, preservar, hacer algo. Y entonces, bueno, la jardinería y el paisajismo, ¿verdad? Urbana, con fines ambientales, ecológicos, ecosistémicos y antrópicos. Son nuestros hábitats, ¿verdad? Las ciudades. Entonces, generar paisajes que integren un manejo responsable de la jardinería, paisajismo y los roles y servicios ecosistémicos asociados a la regeneración con flora nativa. Un esquema de lo que sería, ¿no?, como un ecosistema manzana con su subecosistema vivienda. Acá lo que, a ver, la manzana están marcadas con rojo, viendo entre comillas parches flora y parches flora de la vivienda. Lo que quiero mostrar en este esquema es que en este esquema hay 34 parches, ¿verdad?, en una manzana. Uno por vivienda, hablando de que eso, de que un parche flora era un árbol, una especie de herbácea, una especie de cactácea, ¿verdad? Pero lo que se puede generar en una manzana, ¿verdad? Si se trabaja a nivel vereda, a nivel todos los árboles que tenemos, parches, ¿verdad?, en las veredas, todo lo que se puede, todo el potencial que tiene esto es simplemente un enfoque, ¿verdad? Bueno, el ecosistema manzana, la vereda, las cuadras, las viviendas, en su conjunto, implicaría un trabajo colectivo. Y el subecosistema de vivienda ya implica un trabajo más individual, implica también, me gusta verlo como una responsabilidad ambiental, donde hoy está a la vista de todos de que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto de qué podemos hacer a la hora de que las personas hacen esa pregunta, qué mejor que entender que es dentro de la vivienda de cada uno donde pueden empezar a hacer algo. Ahí está un poco el enfoque de esta charla, de que las personas que se van acercando a esto de la restauración, la conservación, etcétera, empiecen por mirar sus propias casas. Mencionar que en el subecosistema vivienda se pueden hacer cosas también como juntar el agua que nos cae del cielo también, producir alimentos, se puede tratar las aguas de tus efluentes, ¿verdad?, como actividades o cosas que se pueden hacer dentro de la vivienda de cada uno, pensando en los roles ecosistémicos también que tenemos nosotros como individuos. Bueno, acá otro ejemplo, otro dibujo, pero bien marcado de cómo evoluciona un parche flora año a año. Les puedo asegurar que esto es real. Ejemplos físicos. Acá presentan parche flora de ciudad. Pero bueno, un poco así es lo que sucede año a año. Los espacios que tenemos con árboles ahí en las veredas, ¿verdad? Y esto es lo que trae esto, otro dibujo esquemático, ¿verdad?, de cómo dos parches flora dentro de la vivienda y uno en la manzana. Y lo que tiene esto es que estamos en tiempos donde tenemos que amortiguar, ¿verdad?, altas temperaturas, altos diluvios, granizadas, inundaciones, ¿verdad? Entonces, por ahí va el tipo de todo esto, ¿verdad? De que es por eso que nos corresponde ponernos a hacer cosas donde tenemos poder de acción. Porque depende de nosotros también poder
amortiguar altas temperaturas, altas lluvias, etcétera, en estos tiempos que se vienen, ¿no? Y en esto de que los procesos de conservación o de restauración, si esperamos por que las cosas lleguen a los tomadores de decisiones y vuelvan en forma, ¿no?, de decretos o de leyes o de metodologías, etcétera, pueden pasar muchos años, ¿no? Bueno, acá simplemente son agregados, venimos hablando. Un parche flora de manzana podría tener especies más altas, que se mantengan, que lleven menos mantenimiento, ¿verdad? De menos manejo. Y por lo contrario, un parche de vivienda, un parche por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Ya en la vivienda uno hace la huerta, la quinta, el jardín, el cantero, el parche flora. Implica manejo, ¿verdad? Un manejo responsable. Donde eso, los componentes que desde algún lugar, o entre comillas, nos llegan del cielo, como son el carbono, el nitrógeno y el agua, nosotros los podemos retener en un manejo ecológico del jardín y hacer crecer nuestro ecosistema año a año. Bueno, para cerrar, decir que eso, que parches floras consecutivos generan conectividad ecológica con el corredor biológico que trae la fauna. Como así como una frase también inventada a modo de juego. Pero eso, tenemos incidencia sobre la flora y sobre nuestras viviendas principalmente y sobre nuestros manzanos. Muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas? Claro, si tienen preguntas, tanto presenciales como virtuales, es el momento. Es el momento. Bueno, Para cuando te vos repetila, así la gente. bueno, la pregunta fue un proyecto que está sucediendo en Ciudad de la Costa, proyecto Canelón, sobre que van a restaurar una parte, ¿verdad? Están como con un proyecto. Bien, yo experiencia en lo que sería la parte campo, o sea, de campo o también técnica de qué especies, claro, qué hacer exactamente, no tengo. Poco tengo información así teórica, decirles, che, sé de esto. Lo que sí, lo que hay que ver es qué están buscando ustedes, cuál es el objetivo de ustedes. Porque si el objetivo es plantar nativas comestibles y hacen una plantación de eso, de todas maneras hay cosas que van a suceder, que es que se va a sacar fauna nativa, van a venir especies nativas de flora que se asocien por sí solas. Como que hay un montón de cosas que van a suceder igual. Lo que sí, si ustedes quisieran capaz que hacer como una intervención más ecosistémica, por decirlo de alguna manera, habría que estudiar sobre dónde están parados, o sea, sobre qué había antes ahí, ¿verdad? ¿Qué especies había ahí? ¿Qué suelo hay ahí? Y obviamente debe haber sido modificado y debe haber sido también, ¿no?, antropizado. Todas las características naturales no van a estar. Entonces también en esto de lo que plantea esto de la rehabilitación ecosistémica, ¿no?, de generar lo nuevo también, ¿no? Con las ideas que tenemos, la que
manejamos, sabiendo que, bueno, que preferimos elegir nativas, ¿verdad? Exóticas, pero también sabiendo de que es imposible, imposible no, pero es muy difícil también llegar a una información que digamos, esto es lo recomendable, esto es lo que se debería hacer en este caso. Por información específica sobre lo que van a hacer ustedes, no sé si tengo la respuesta así para. Sí, creo que acá era todo medio. Era todo